Bien, buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a una sesión más de los cursos de Fundamentación 2025. Hoy contamos nuevamente con la doctora Diana Páez Gamboa. La doctora Diana Páez Gamboa es nuestra cónsul general en Río de Janeiro y nos va a compartir otra vez una sesión sobre la atención a connacionales en el exterior. Entonces, doctora, bienvenida y de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Gregorio. Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya veo un poco más de personas conectadas. Confírmenme, no veo mi cámara. ¿Ustedes me pueden ver? ¿Me confirman, por favor? No, en este momento no, doctora. A ver, ¿me confirman? ¿Ahí? ¿Ya? Sí, Sí, ahí ahora correcto. sí me dio. Sí. Listo. Bueno, bienvenidos nuevamente. Para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, para las personas que ya están conectados hace un par de días. El día de hoy vamos a conversar, como Gregorio lo anunció, sobre un estudio de casos. Vamos a revisar 4 casos de asistencia con nacionales y un poco de manera muy general. Vamos a revisar aspectos principales, vamos a revisar conceptos que ya hemos revisado en charlas anteriores, como circunscripción, como extraterritorialidad, como los límites de la asistencia consular, como los principios de la asistencia consular. Entonces, pues sean todos bienvenidos, bienvenidas. Diana Páez, cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, consejera de Relaciones Exteriores, mamá, buzo, abogada de formación. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, acompañando ese proceso de preparación que están llevando a cabo para presentarse al concurso de carrera diplomática y consular 2026. Un par de disclaimers de aclaraciones antes de que comencemos. Es importante revisar las reglas de esta conversación. Todas las opiniones son bienvenidas. La idea es que esta charla, a diferencia de las anteriores, sea un poquito más dinámica con la participación de ustedes, que revisemos los conceptos que hemos visto en las clases anteriores y que comprendan ustedes o se vayan de esta sesión con una idea un poquito más concreta de lo que les puede aparecer, de los casos de la vida real a los que ustedes se pueden enfrentar en esta función de asistencia consular. Para las personas que están por primera vez, sepan ustedes que nos enfocamos en todo el tema de asistencia consular. Como ustedes saben, se van a presentar a carrera diplomática y consular. Entonces, esta opción de vida que ustedes están pensando en tomar tiene siempre esas dos fases, la parte política, más de negociación, más de producción de documentos, más de preparación de intervenciones, más de negociación estratégica, y la parte consular, que la componen varias funciones, dentro de las cuales está la asistencia con nacionales. Entonces, todas las participaciones son bienvenidas. Por favor, siempre levantando la mano. Yo voy a estar acá pendiente de la solicitud de la palabra, y Gregorio también. Te agradezco mucho si me apoyas estando pendiente del uso de la palabra. Entendido, doctora. Otra aclaración, que todos los ejemplos, todo lo que revisemos el día de hoy, nada es confidencial, son ejemplos de la vida real que ya pasaron hace mucho tiempo, en los que hemos dado asistencia oportuna. Sin embargo, pues valga la pena indicar que todos estos ejemplos, indicaciones son utilizados de manera académica, pedagógica, y que la intención es que ustedes, como lo dije al inicio, se vayan como con una idea mucho más concreta de esos casos que en el día a día se nos presentan en la función consular. Entonces, siendo así, comenzamos como con unas consideraciones generales de cómo atender estos casos que a veces son tan difíciles y nos enfrentan como en nuestra propia humanidad. Y tal vez lo he mencionado en las charlas anteriores, sobre la vocación de servicio. Las personas que hagan parte de la carrera diplomática y consular deben sí o sí tener una vocación de servicio. Aquí se nos presentan unos casos
pues muy difíciles, que nos toca enfrentar situaciones del día a día en donde decidimos como autoridad hasta dónde apoyar, qué recursos gestionar, cuáles son nuestros límites. Entonces, es muy importante entender la magnitud de la responsabilidad que ustedes van a tener en sus manos, entender que con una decisión de ustedes pueden estar transformando la vida de un ciudadano, la vida de una familia, o le pueden estar dando dignidad a el fallecimiento de una persona, que para nosotros a veces es un trámite más, un fallecido más, una persona más en la cárcel, pero para esa familia, para ese colombiano, para esa mamá, tal vez esa es el mayor trauma de su vida, ¿no? Entonces, entender la magnitud de la responsabilidad que ustedes tienen en sus manos es clave, clave para este ejercicio de la asistencia consular. Otro aspecto importante es el manejo de la información, la responsabilidad con la que manejamos la información que tenemos todos los días. En sus escritorios van a llegar asuntos de interés nacional, escándalos, van a llegar noticias de interés internacional. Yo tengo una experiencia o un dicho, y es que los colombianos estamos casi que en todo el mundo. Como ustedes saben, Colombia ha sido uno de los países que más ha expulsado a personas, o de dónde más han emigrado ciudadanos hacia el exterior, y eso hace que estemos en la mayoría de países, en la mayoría de lugares. Entonces, para las personas que hemos trabajado en asistencia con nacionales, pues a veces se cayó, por ejemplo, una avioneta en la isla Fiji y llevaba 4 personas, pongan en la firma que uno era colombiano. Se estrelló un helicóptero en el Monte Everest, en donde dos personas resultaron heridas, ahí había Colombia. Esto es un poco anecdótico y lo presento como de manera jocosa, pero la realidad es que estamos en todas partes y debemos estar muy atentos a las noticias, a los reportes, a cuál es la fuente por donde nos llegan esos casos para analizar, para poder prestar pues una asistencia mucho más integral, con responsabilidad, etcétera. Hago referencia al uso y a la responsabilidad de la información porque todo lo que pasa en el consulado se debe quedar en el consulado. Ustedes pueden tener, por ejemplo, el caso de una señora que llegó víctima de violencia doméstica y resulta que que la persona que la violentó es un político muy importante, ¿cierto? A veces en el día a día llegamos a casa a contar las cosas que nos han pasado, o es común contarle a los papás o al esposo, como, ay, hoy me pasó esto, me pasó lo otro, o a los amigos, ¿cierto? Pero esa información que ustedes tienen, producto de ese cargo que ustedes ostentan y que llega a su escritorio para ser analizada, es absolutamente reservada y no tenemos por qué comentarlo con nadie, ni publicarlo, ni opinar. Digamos que parte de las cosas que debemos educarnos nosotros como funcionarios consulares es eso, cuidar mucho con quién comentamos los casos, a quién le compartimos las informaciones, qué estamos compartiendo por WhatsApp, ¿cierto? Si por el teléfono de emergencia nos llega, por ejemplo, hoy nos llegó acá, este es un caso hoy de hace media hora, nos llegaron las fotos de un ciudadano que falleció en un accidente de tránsito y nos piden que sea identificado, que porque es colombiano. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Podemos compartir o no compartir la foto de un pasaporte de un ciudadano colombiano por el WhatsApp, por ejemplo? Entonces, ese tema del uso de la información también era algo que quería resaltar antes de entrar a los casos puntuales. Otro aspecto importante es lo que ya vimos en una clase anterior sobre el enfoque diferencial, el enfoque de género, como ese atendimiento diferenciado dependiendo del connacional que llegue a presentar la solicitud, ¿no? No es lo mismo atender a un adulto mayor, a una mujer embarazada, a un menor de edad, a una persona que no hable español. Entonces, siempre como revisar quién es nuestro interlocutor, hasta dónde va nuestra responsabilidad y qué podemos hacer para, para ayudar en este caso. Em, Otro aspecto importante es el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para prestar un servicio integral y responsable. Aquí vuelvo al tema del WhatsApp, que es una herramienta que utilizamos mucho hoy en día y en los consulados se utiliza mucho hoy en día, pero siempre con el disclaimer, con
con la alerta de cuáles son esos límites de poder compartir o no, hacer uso o no de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra mano. Aquí también otro mensaje clave y tal vez es una recomendación que sería durante el servicio consular no limitarse a lo que está en el papel o al servicio pasivo, al ejercicio pasivo de la función consular. Es como, ay, aquí no me ha llegado nadie, voy a pedir pasaporte, entonces yo no hago nada. No, el consulado tiene muchísimas más funciones, además de expedir cédulas, pasaportes y registros civiles. Nuestra responsabilidad también es fortalecer la comunidad, prestar servicios a la comunidad, revisar qué herramientas, qué programas, qué servicios tienen las autoridades locales a los cuales nuestros connacionales pueden acceder, cómo podemos facilitar esa integración socioeconómica de nuestros migrantes en los países de acogida. Entonces, un poco el mensaje es no limitarse a lo que está en el papel, siempre, digamos, ser un poco más propositivos en la función consular, y esto pues les va a permitir tener un mejor posicionamiento, prestar una mejor atención a los connacionales. Importantísimo, y esto por favor, si tienen familiares que vienen del exterior, si tienen personas conocidas que se están yendo a la universidad por fuera, que actualicen su registro consular. Voy a enviarles el enlace del registro consular. Esta es la única fuente de datos oficial de los colombianos en el exterior. En algunos países el registro consular es obligatorio. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos de Australia que van a vivir a Bogotá obligatoriamente tienen que acercarse a su consulado al otro día que llegan, acercarse a su consulado y decir, voy a estar acá por 6 meses, este es mi teléfono de emergencia, esta es mi dirección, esta es la unidad, la universidad donde voy a estudiar. Por favor, actualicen mi registro consular. Entonces acá les voy a mandar para actualizar el registro consular, para que le digan a todos los familiares que tengan o personas conocidas que por favor actualicen sus datos personales y el lugar de su residencia. ¿Qué nos permite a nosotros tener actualizado el registro consular? A los consulados prestar una ayuda inmediata a esas personas en caso de emergencia. Por ejemplo, pasó un tsunami el día de hoy, no se sabe cuántas personas hay fallecidas, no se sabe cuántas personas hay víctimas, heridas, mientras que las autoridades locales sacan un listado oficial de fallecidos, mientras que las autoridades locales sacan esos reportes oficiales de la emergencia, pues el consulado tiene que actuar. Y parte de las primeras cosas que hacemos en caso de emergencia es descargar la base de datos de nuestra circunscripción. Y al momento en que la persona actualiza sus datos, entonces yo llegué a Brasil hace 6 meses, actualicé mi dirección, mi número de teléfono, mi contacto de emergencia y el lugar donde vivo. Ya aparezco en la base de datos del Consulado de Río de Janeiro. Si mañana pasa un tsunami en este lugar, lo primero que va a hacer el Consulado de Río de Janeiro es descargar esa base de datos y decir, mire, tenemos 2.500 ciudadanos, de los cuales tantos son mujeres, tantos son hombres. En la zona del peligro, que es Barra de Tijuca, habían 500 connacionales, ¿no? Hacer una caracterización inicial, hacer un documento oficial, al menos para saber cuántas posibles víctimas tenemos o posibles personas afectadas tenemos. Un ejemplo de la vida real fue en pandemia, cuando cerraron los aeropuertos en Colombia, pues eran muchas las personas que pedían poder regresar a Colombia. Para nosotros, la fuente principal de información de esas bases de datos con las cuales repatriamos a la mayoría de personas en los vuelos humanitarios fue la base de datos del registro consular. Entonces, esta es una solicitud, una cuña muy, muy importante para que por favor nos ayuden a hacer también pedagogía a todas las personas que ustedes conozcan, porque lamentablemente en nuestra cultura los ciudadanos se acercan al consulado, lamentablemente no, digamos, es más como una dinámica de nuestro país. Cuando se les venció el pasaporte, cuando se les perdió el pasaporte o cuando ya compraron el tiquete de avión para las vacaciones y se dieron cuenta 2 días antes que perdieron el pasaporte o cuando lo robaron. ¿No? No hay como esa costumbre o esa buena práctica de informar al consulado cuando llegamos, de establecer como esa comunicación más fluida con el consulado. Em,
Listo. Otra cosa importante en las atenciones de asistencia, revisar siempre la nacionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poquito tuvimos un caso que dice, encontramos una persona en la rúa, en la calle, que es colombiana, señores consulado, por favor háganse cargo, que esta señora está al frente de mi edificio, me está dañando la fachada y está durmiendo en el edificio. Cuando buscamos un poquito más de información, claro, la señora tenía un documento colombiano, pero es una señora brasilera que adquirió después su nacionalidad colombiana porque su mamá era colombiana, pero la señora tiene doble nacionalidad. Entonces, cuando tenemos alguna asistencia en donde comprobamos que la persona que precisa, que necesita la asistencia, tiene la ciudadanía del país donde estamos, siempre se debe priorizar esa ciudadanía. Entonces, si a la señora del caso de la calle la tratan como brasilera, pues ella va a poder tener acceso a salud y a todos los servicios que ofrecen las autoridades locales. Entonces, siempre muy importante verificar la nacionalidad o el fallecido que nos llegó hace un momento. Es colombiano, pero no nos mandan una cédula de ciudadanía, no nos mandan un pasaporte, ¿cierto? Entonces siempre, digamos, a pesar de la emergencia, a pesar de la inmediatez, siempre como funcionarios consulares debemos tener la certeza, la plena certeza de que la persona a la cual estamos asistiendo es un ciudadano colombiano. ¿Qué pasa? Si las circunstancias en ese momento no nos permiten asegurar 100% que sea colombiano, ustedes siempre se pueden abstener. Nadie los puede a ustedes obligar a prestar una asistencia a una persona que no está confirmada que sea colombiana. Ahora, puede que no tenga la cédula de ciudadanía, pero si tiene un registro civil, un pasaporte, ¿no? Digamos que la idea, el mensaje acá no es ser estrictos y absolutamente... em, irrazonables en el uso de los requisitos formales para comprobar identidad, pero sí, digamos que hagan una debida gestión, una debida consulta, una debida diligencia, confirmando que la persona que vamos a brindar asistencia efectivamente es colombiana. Entonces, voy a compartirles pantalla. Vamos a revisar unos casos a las 11:05 hacemos una pausita de 10 minutos. Em, Solo para que tengan una idea, los casos de asistencia pueden dividirse en muchos, digamos, hay de todos tipos, pero lo principal que se nos presenta en los consulados de Colombia en el exterior están concentrados en trata y casos de violencia doméstica, por ejemplo. Estos casos son muy comunes, especialmente en algunos países donde somos país destino de mujeres, digamos, país, no sé cómo decirlo, pero sí, hay destinos específicos en que nuestras ciudadanas son llevadas y terminan siendo víctimas de explotación sexual o también hay muchos casos de matrimonio servil, ¿no? Dependiendo del país, la persona se casa y termina siendo violentada, maltratada psicológicamente, etcétera. Aquí es muy importante el relacionamiento con las autoridades locales, a donde lleguen ustedes. Yo, por ejemplo, ahora este curso, llevo más o menos unas 47 visitas de cortesía, se llama. Y es cada vez que ustedes lleguen a un nuevo lugar, la clave de la gestión consular es tener un buen relacionamiento con las autoridades locales. Ahora que me llegó a mí este caso de fallecido, inmediatamente contacté a la persona de medicina legal de ese lugar donde me están diciendo que está, diciendo, recibí un correo que me dicen que hay un ciudadano colombiano, ¿me puede confirmar esa información? Tienen ya las huellas de dactilares para confirmar su identidad, ¿no? Pero si yo a estas alturas de la vida no tengo ni idea cuál es el contacto de medicina legal, me roban a los colombianos todos los días y yo no tengo ni idea quién es el comandante de la policía local, ¿no? Ese tipo de contactos con abrigos locales, con shelters, con comedores comunitarios, con casas de mujeres, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones internacionales. Al final nosotros somos la representación del país en territorio extranjero, pero nuestros recursos son absolutamente limitados, con decirles que nosotros no podemos comprar un tiquete de avión para ningún ciudadano que esté en situación de vulnerabilidad sin antes pasar por todo un proceso que demuestre la persona que qué SISBEN tiene, que no tiene familia, que no puede pagar, etcétera. Esto se nos puede demorar un mes, 2 meses. Lo que nosotros siempre tratamos es de gestionar a través de aliados estratégicos de la propia comunidad colombiana, de ONGs, esas ayudas puntuales que
que nos requieren los casos de asistencia. Entonces, esto ya para que ustedes vean cuál es la función consular, claro, brindar asistencia, pero brindar asistencia ¿cómo? Tengo el caso ahora de una señora de 22 años con un niño de 2 meses que requiere volver al país. Listo, ya le conseguí el tiquete aéreo, se lo conseguí con la OIM, pero ahora resulta que el niño necesita permiso para salir del país. Nosotros no podemos sacar a esa señora sin que el papá le dé permiso, pero el papá está en la cárcel y el motivo por el cual está en la cárcel es porque violentó a la señora. Entonces, estos casos, esto también es un caso de la vida real que tengo, justo nos llegó este caso el viernes y estamos tratando de saber qué hacer con la señora y cómo podemos auxiliarla para que uno pueda sacar el niño del país, pero lo saque con los requisitos de ley, porque les pongo un ejemplo, si nosotros mandamos a esta señora para Colombia con el niño que nació acá en Brasil sin el permiso de papá, eso se llama secuestro internacional de menores. Y la conclusión es que de aquí a 6 meses, a un año, cuando ese papá logre demostrar que la mamá sacó al niño del país sin permiso, lo van a requerir y el niño va a tener que volver acá y le van a quitar la custodia y la patria potestad a esa mamá. Entonces, siempre tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ese respeto por la normatividad local. Por más asistencia, esta señora no tiene dónde dormir, no tiene cómo comer, pero no podemos sacarle al país a pesar de que ya tenemos los tiquetes gestionados. Entonces, esto es un poco como para que ustedes se lleven este tipo de casos que realmente a veces queda uno como que no sabe qué hacer. Perdón, hablo muy rápido. Bueno, ¿qué otro tipo de casos? El tema de las mujeres, de trata, fallecimientos. Los fallecidos son otra de las líneas muy comunes de asistencia. Los fallecidos, digamos que en principio lo que uno debe hacer es siempre tratar de que la persona vuelva viva, ¿no? Al país, pero la línea de los fallecidos también es una solicitud muy común que recibimos en los consulados. ¿Y qué recibimos en torno a los fallecidos? La primera y más común es solicitud de documentos, ¿cierto? Para que puedan volver. ¿Cuál es el documento que necesita un ciudadano fallecido para volver? En principio, el registro civil de defunción, que en principio debe expedirse en el consulado en donde esté la circunscripción del lugar donde murió la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona murió en Valencia, España, lo ideal es que ese consulado de Colombia en Valencia o España emita el registro civil de defunción colombiano. ¿Cómo se emite el registro civil de defunción colombiano? Con el registro civil de defunción español, ¿cierto? Para que nosotros podamos expedir un registro en el exterior, bien sea de nacimiento, de matrimonio o de defunción, necesitamos sí o sí el documento local, el registro local. No, que es que mi bebé nació acá en la clínica, pero a mí no me dieron ningún documento, entonces vengo a registrarlo. No, nosotros no podemos crear hechos, crear circunstancias, registrar, porque no ocurrió en nuestro país. Nosotros lo que damos es fe de que el hecho ocurrió en nuestra circunscripción. ¿Y cuál es la única forma en que nosotros, cónsules, podemos dar fe de la ocurrencia de ese hecho? A través del documento base. Entonces acá le traigo mi registro civil de nacimiento, en donde dice que nací en el Hospital Nuestra Señora de Buen Consejo, ubicado en Valencia, España. Ese registro civil de nacimiento tiene una postilla que le da efectos internacionales a ese documento y con ese documento yo siento el registro civil de nacimiento o de fallecimiento o de matrimonio. ¿Qué otra solicitud nos hacen en los casos de los fallecidos? Repatriaciones de cuerpos o repatriaciones de ceniza. En principio, el gobierno de Colombia no tiene recursos para repatriar personas fallecidas. Eventualmente y excepcionalmente, y si la familia está de acuerdo, podemos repatriar cenizas. Las cenizas las podemos repatriar eventualmente a través de valija diplomática. ¿Qué pasa? Y seguramente para muchos de ustedes, el cuerpo es sagrado y dependiendo de nuestra religión, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, pues hay familias que quieren llevar el cuerpo a Colombia. Entonces nosotros como consulado, y eso también es muy importante interiorizarlo, al momento de suministrar la información, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo darlo porque estamos hablando con una persona que acaba de perder un familiar querido seguramente y ustedes son los responsables a veces de darle la noticia
de explicarles los requisitos en medio de su drama y de su luto, que muchas veces les dicen sí, cónsul, y el otro día no se acuerdan de nada. Y tres, no sugerir, no opinar, ¿cierto? Si yo le digo, mejor créemela, créemela, que eso le sale más barato llevarle las cenizas, las lleva usted en el avión y se ahorra los 10.000 dólares de la repatriación. Ustedes pueden estar revictimizando a ese ciudadano que acaba de perder su mamá. Entonces, siempre muy importante ser muy objetivos, ¿cierto? Emocional y verbalmente. Y digo emocional porque es muy fácil quebrarse cuando nos toca dar noticias de fallecimientos o cuando tenemos que hablar de repatriaciones y estos temas son muy difíciles de hablar con la ciudadanía, porque les digo, ustedes están hablando con una mamá que acaba de perder su hijo, con un hijo que acaba de perder su mamá y uno está que la apostilla y que la legalización y que tiene 3 días, no, siempre con mucho tacto, siempre diciéndole comprendo su dolor, siento mucho esta situación que está pasando, es mi obligación informarle cuáles son las opciones que tiene. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Pagar una repatriación, siempre muy bien informados, ¿cierto? ¿Cuánto vale? ¿De qué depende? A veces decimos, ah, la repatriación del cadáver, listo, no, pues usted lo tiene que pagar. Mire, hay 3 opciones, ¿no? Dependiendo si es un niño, si es una persona de 200 kilos, depende de cómo ocurrió el fallecimiento. No es lo mismo una persona que murió de un infarto en su casa a una persona que murió tiroteada y que el cuerpo fue levantado por medicina legal y no sabemos cuál es la causa de su muerte. Esa persona que fue tiroteada y que no sabemos la causa de su muerte, no la podemos repatriar hasta que no finalice el proceso criminal que determine las causas de su muerte, porque si el cuerpo, que en este caso es parte del acervo probatorio, debe ser ocultado, debe ser algo practicada alguna prueba sobre él, nosotros no podemos repatriar ese cuerpo. Normalmente cuando son cuerpos que hacen parte de investigaciones activas, no es posible repatriarnos ni cremarlos. Entonces, eso también hay que explicarle a la familia. Explíquenle a una mamá que su hijo le acaban de dar 18 tiros, que no lo puede llevar a Colombia y que no lo puede cremar y que no lo puede repatriar. Entonces, siempre esa sensibilidad, ese tacto, pero al mismo tiempo esa obligación de informar oportunamente cuáles son esas opciones es muy importante, es muy difícil encontrar ese equilibrio, pero pues para que sepan ustedes que a eso nos enfrentamos. Eso con respecto a fallecimientos. Otro caso son los detenidos privados de libertad. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer en las visitas? ¿Les tengo que llevar comida? ¿Les tengo que llevar elementos de higiene? ¿Puedo remitirle las cartas que le manda la familia? ¿Puedo llevarle, por ejemplo, cigarrillos a los detenidos? ¿Cierto? Si un detenido está enfermo, ¿qué debo hacer? ¿Puedo yo involucrarme en el relacionamiento con el centro penitenciario y pedir que le den esa asistencia médica que necesita? Si el detenido cree que su pena está mal calculada, yo, consulado, puedo intervenir en ese proceso para que le calculen nuevamente la pena. Eh, digamos que alrededor de los detenidos y como parte de nuestra función es visitarlos a ellos, es muy fácil confundirse en cuáles son nuestros límites. Normalmente los ciudadanos privados de la libertad conocen muy bien su caso, conocen muy bien su proceso y seguramente si ustedes van a visitarlos, pues les van a decir que su pena o fue injusta o que a ellos no les fue respetado su derecho a hacer una llamada, por ejemplo, o que a él lo obligaron a declararse inocente para que le dieran menos años porque está arrepentido y quiere cambiar su posición. Eh, esas situaciones a las que nos enfrentamos con las visitas a los ciudadanos detenidos también son propias de una evaluación muy precisa y de que revisemos hasta dónde van nuestros límites. Ahora vamos a ver un caso de estos, pero digamos en conclusión muy pequeña para que ustedes sepan, nuestra obligación con respecto a los detenidos es siempre, siempre enfocarnos en la humanidad, en que son ciudadanos colombianos que sin importar el delito que hayan cometido, la situación que los tiene ahí, que eso también es algo muy difícil de revisar cuando ustedes van a visitar cárceles. Hay colegas que prefieren no ver el delito, ¿cierto? Entonces yo voy y visito a Lorena, a Jenny y a José. Y mejor no reviso el delito, yo le pregunto que si sabe las razones por las que está acá, que si tiene un abogado, digamos, nuestra visita está más enfocada a revisar cómo están siendo ellos tratados, si les están respetando su derecho al debido proceso, si gozan de salud, si el centro penitenciario les está brindando esa asistencia que ellos tienen eh, que,
que ellos nos están requiriendo. Y aquí también, y abro paréntesis, es muy importante el contexto, ¿no? El contexto de los países. Hay países, no sé, como Irlanda, Suecia, Suiza, que tal vez podemos ir un poquito más allá, o Estados Unidos incluso, de lo que pedimos a a las cárceles que les atiendan. Entonces, por ejemplo, yo en San Francisco algunas veces pedía a los centros penitenciarios apoyo psicológico, la revisión de exámenes médicos, que les permitieran comunicarse con su familia. eh, que la celda estaba muy húmeda, entonces que los cambiaran de celda, ¿no? Pero cuando vengo y visito acá las cárceles de Brasil, donde me toca visitar 30 al tiempo, 20 al tiempo, las condiciones propias, solo propias de su condición de privación de libertad, son otras, pues tenemos que como procesar, analizar bien la información de en qué país estamos, cuáles son esas condiciones carcelarias en el país donde estamos y con base en eso, pues pedir, gestionar, revisar hasta dónde podemos pedirles. Acá, por ejemplo, las solicitudes más básicas es el hacinamiento, ¿no? Pedimos, por favor, que los ubiquen en celdas donde no hayan más de 20 personas, donde hay celdas, la semana pasada estuve visitando dos ciudadanas colombianas que están con 85 mujeres en la misma celda. Entonces, cuando nos damos cuenta del contexto carcelario, de dónde están nuestros colombianos, pues también como cónsules sabemos qué pedir y no pedir, ¿no? Yo no voy a pedir un tratamiento médico todavía hasta que no me las cambien de celda ni saber al menos que están en un lugar seguro. Entonces, eso así como en términos generales eh, con, con los detenidos. Menores de edad, muchas asistencias con menores de edad, víctimas y los desastres naturales, terremotos, pandemias, ahora incluimos las pandemias en esos tipos de asistencias. Incendios, azonadas, guerras civiles, todo este tipo de situaciones extremas que a veces uno no se imagina que van a pasar, pero pasan y ustedes son los responsables de casi que brindarle asistencia a toda la comunidad. Entonces vamos a pasar ahora a revisar los casos uno a uno. Antes vamos a escuchar a Catalina. Adelante, Catalina. Gracias. Comentaste mucho como debemos ir a visitar a los centros penitenciarios. ¿Cómo hacemos eso? Miramos la lista de las personas en el consulado que tenemos y los que estén en la cárcel vamos y los visitamos, o cómo es el protocolo de eso. Gracias, Catalina. Sí, ahí normalmente los consulados ya constituidos tienen un listado de detenidos, de ciudadanos detenidos. Todos los consulados tienen una propia base de datos de ciudadanos detenidos y aquí es muy importante hacer el seguimiento mensual de los casos. ¿Quiénes continúan detenidos? Hay ciudadanos que ya están sentenciados, por ejemplo, y sabemos que van a estar ahí por 20 años. Entonces, hace parte más bien es como de la lista de los que tenemos que visitar. Cada consulado es diferente, hay consulados que pueden hacer visitas cada 3, cada 6, hay consulados que solo hacen cada año, ¿no? Porque también las circunscripciones son muy grandes y en muchos casos no, pues no da el tiempo ni las distancias para visitarlos a todos. Entonces hay ciudadanos que se visitan cada año, por ejemplo. ¿Y cuál es nuestra fuente? Son varias fuentes. Entonces la primera es las autoridades locales. Yo aquí, que acabo de abrir Río de Janeiro, lo primero de las primeras cosas que llegué a hacer fue enviar una comunicación a la Secretaría de Seguranza de acá, que es la encargada, la entidad competente de todos los centros penitenciarios de los estados de mi circunscripción, diciendo, me permito comunicar que ya está en funcionamiento el nuevo consulado de Río de Janeiro con circunscripción en 1, 2, 3, 4, 5, 11 estados. Parte de nuestra responsabilidad, de acuerdo a la Convención de Haya de 1963, es brindar asistencia a los ciudadanos detenidos. Por favor, agradezco me informen el número total de ciudadanos detenidos, sus nombres completos, su número de identificación, su número de identificación carcelaria, la unidad donde se encuentran y de una vez solicito autorización para visitarlos. Esa es una fuente, que son las propias autoridades locales. La otra fuente son los propios colombianos, ¿no? Por ejemplo, a veces
los ciudadanos que están ayer, la semana pasada nos llegó unos detenidos en flagrancia que estaban cometiendo un delito de hurto en un apartamento. Ellos mismos pidieron que llamaran al consulado. En la audiencia de legalización de captura, ellos pidieron que llamaran al consulado, entonces ahí tuvimos conocimiento de ese caso y pues pudimos brindarles la asistencia inmediata. Entonces, hay otros que están en proceso, por ejemplo, cuando actualizamos la base de datos resulta que ya están en libertad, ¿no? También es muy importante en esto determinar hasta dónde llegamos con con los ciudadanos privados de libertad, es la diferencia entre si tienen un abogado privado o no. Hay ciudadanos, por ejemplo, tuve un caso de una persona muy importante, muy reconocida socialmente, políticamente en Colombia, en donde él en la primera visita me dijo, mire, cónsul, yo le agradezco mucho su visita, pero yo no quiero saber nada del gobierno de Colombia, a mí no me interesa nada que el consulado tenga que hacer acá conmigo, yo tengo mi abogado personal, de hecho le pido el favor que no me visite, que si alguien de mi familia me busca, no le dé absolutamente ninguna información y si tiene alguna pregunta, se comunica con el abogado. Punto. Entonces también, digamos, las situaciones particulares de cada ciudadano detenido son muy importantes tenerlas en cuenta. Entonces, cuando parte de las preguntas que les hacemos cuando vamos a visitarlos es si tiene una representación y si tiene una representación privada. Y se autoriza que nos comuniquemos con esa representación privada o con ese abogado que nos puede compartir información en caso de que considere que el consulado le puede servir. Y están los otros, que son la gran mayoría, que son ciudadanos que no tienen los recursos para pagar un abogado propio. Y en este caso, ahí sí es muy importante la gestión del consulado porque parte de sus derechos es el derecho a la defensa. Entonces, si ustedes visitan a una persona que está detenida hace 7 meses y esa persona les dice que no tiene un abogado, que no sabe cómo llegar ahí, ahí el consulado sí puede actuar y pedirle al centro penitenciario o al sistema de justicia que le informe quién es el abogado designado para ese caso y el número de contacto, para al menos nosotros poderle informar a ese ciudadano quién es su abogado defensor público. No sé si fui clara, Catalina, contéstame por chat. Y entramos a los casos. Entonces, el primer Sí, caso que vamos a... Vale. El primer caso que vamos a revisar hoy es este caso. Ah, no, espérense un momentito. Todavía no estoy viendo mi pantalla. Vamos a identificar varias cosas en estos 4 casos que les voy a presentar. Y la idea es que estemos como muy participativos en la clase. Gregorio, te pido estar pendiente de las manos y el micrófono. Entonces, ahí ya estoy Entendido, compartiendo doctora. Sí. pantalla. Déjenme ver el primer caso, entonces es este. Dice, colombiana muere en paracaídas. Vuelvo y repito, todos casos de la vida real son casos que ponemos de ejemplo para efectos académicos, pedagógicos, para aprender un poquito de esta función consular y por supuesto guardando toda la reserva de los casos específicos y pues con todo el respeto del No, dolor que su familia pueda haber causado, sufrido por causa de estos hechos. Entonces, llegan ustedes a la oficina, abren el computador, van a responder correos. Cónsul, llegó este caso que una ciudadana se acaba de caer de un paracaídas y un camión la chocó en California. Entonces, vámonos a la noticia. ¿Qué dice la noticia? Ahí ven mi pantalla, sí. Listo. Ahí está el titular. Colombiana muere al chocar contra un camión después de saltar en paracaídas. Testigos dijeron que la víctima murió en la calle 99. Esta es la única información que ustedes tienen. El accidente ocurrió a las 2 de la tarde, cerca de este lugar. Los testigos dijeron que la mujer cayó y chocó contra un camión. Aquí dicen que es colombiana, ¿no? Colombiana. ¿Qué más dice la noticia? Dice que la víctima era parte de un grupo de 7 paracaidistas, se desconoce su identidad, pero los canales locales dijeron que se trataba de una colombiana. La escena obligó al cierre de la vía, lo que llevó a los conductores, bueno, a pasar horas de tráfico. 19 personas han fallecido en ese lugar. Listo. Tenemos ese caso de asistencia, son las 8 de la mañana. Por favor, quiero que me digan ustedes qué es lo primero que debemos revisar en este caso, qué el consulado puede hacer inmediatamente en este caso. Cata, adelante.
Gracias. Pues de acuerdo a lo que nos has indicado, entendería que lo primero que hay que revisar es ese certificado consular. Correcto, excelente. De una nos vamos acá a este, que es nuestro sistema integral de atención a ciudadano. Yo me logueo con mi usuario y pongo el nombre. ¿Tenemos nombre? No tenemos nombre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién más se le ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Valeria, pero sí, Cata, eso es lo ideal. Si tuviéramos un nombre, si dice Diana Carolina Páez, inmediatamente poner ese nombre en el CITAC, a ver si se acercó al consulado, si tiene el registro actualizado, si sacó algún trámite con nosotros. Esa es la primera vía. Perfecto. Valeria y después Camila. Dado que no conocemos como la identidad, porque primero tenemos que asegurarnos de que esta persona es colombiana, pues sería, no sé, acercarnos a la fuente de la noticia, si es el diario, si nosotros tenemos como esa chance, esa oportunidad de tener acercamiento a la persona que realizó esta noticia y pues asegurarnos de que sea colombiana. Entonces, lo primero que se me ocurriría, si no tengo la suficiente información, acudir a los medios que hicieron o pues crearon esta noticia. Súper, Valeria, gracias. Camila. Pues yo lo que haría sería ir a la morgue y verificar si la persona tiene un pasaporte o una cédula, o digamos si fue identificada de alguna manera, no sé, por medio de un familiar que fue a buscarla o algo. No sé, es como lo primero que se me ocurre. Listo. Perfecto. Gracias, Camila, y gracias por las intervenciones. Acá Jenny también dice recurrir a medicina legal para ver si hay documentos en la escena. A la empresa que le rentó el paracaídas también. Listo. Ahí ustedes están revisando todos estos tipos de cosas y llama a la jefe de prensa de Cancillería. Hola, Camila, ¿cómo estás? Buenos días. Supimos que murió una colombiana. ¿Qué ha hecho el consulado? ¿Qué datos tienen? ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Primero, mantener la calma. Segundo, documentar. Lo más importante en estos casos es documentar. Inmediatamente abren el correo electrónico del consulado, nuevo correo. El día de hoy, siendo las 9 de la mañana, tuvimos conocimiento de la presunta, ojo con lo que, con lo que estamos escribiendo, porque si yo digo buenos días, quiero avisarles que se murió una colombiana en un accidente de paracaídas y resultó que la señora no era colombiana, ustedes pues ahí ya la embarraron. Entonces, siempre reportar, documentar qué es lo que tenemos conocimiento. El día de hoy, siendo las 9 de la mañana, el Consulado de Colombia en este caso fue el de San Francisco, tuvo conocimiento del presunto fallecimiento de una ciudadana colombiana en la zona tal. Esto también es importante, tal vez revisarlo, porque, por ejemplo, este caso pasó en San Francisco. Entonces, cuando vamos a ver, ay, Dios mío, cuando vamos a ver, ¿cómo hago para quitar esto? La distancia entre el consulado y el lugar donde pasaron los hechos, pues resulta que era un lugar como a 3 horas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Documentar. Hasta el momento, la información que tenemos es lo que ha publicado el diario, el periódico El Diario, lo que publicó Fox y Univision. Aún no tenemos información sobre familia o otra información y esto mándenlo de una a consulares, mándenlo de una a su enlace con asistencia a ciudadanos y le avisan a la jefe de prensa que ya las está llamando porque a veces pasa que en Colombia ya se enteraron quién era la persona, cómo murió, que la familia la quiere repatriar y el consulado todavía no sabe. Entonces siempre mantener la información con el escritorio en Colombia. ¿Qué pasó en ese momento? Sobre las 10 de la mañana llamó una persona identificada como Roberto y dijo, buenos días, yo vine acá a California con un grupo de 15 personas a paracaidismo y tuvimos un accidente con una ciudadana colombiana. Ok,
esa llamada que yo atendí, ¿qué datos creen que le tengo que preguntar a esa persona que me llamó? O sea, tengo la persona en el teléfono. Lo que yo le sugiero siempre es abrir el correo electrónico y comenzar. Muy bien, señor Roberto, me regala por favor su información completa, cuál es su apellido, cuál es su documento de identidad. Ok, de cuál es la ciudadana que estamos hablando, cuál es el nombre completo de la ciudadana, cuál es su número de cédula, cuál es su número de pasaporte. Ya la familia en Colombia sabe, el fallecimiento está confirmado, dónde la tienen, qué entidad pública la tiene, toda la información. La recomendación es que la tomen en la llamada. Porque si ustedes les dicen, ay, señor Roberto, bueno, por favor, me manda un correíto con toda esa información, ustedes se pueden quedar esperando 8 días y la persona en medio del embolate en el que está, pues no le mandaron y ustedes perdieron esa oportunidad estratégica, importante y de momento que tenían que haber aprovechado para tomar toda la mayoría de datos posibles que les va a nutrir el caso y les va a ayudar a saber qué asistencia quieren. Entonces lo que le dijimos a esta persona fue, ok, todos estos datos, efectivamente el señor nos comprobó que ella venía en una excursión a California y que por culpa de unos vientos se desvió, cayó y lo que pasó es que ella atravesó el camión, atravesó acá por encima, ella entró acá, ella con el paracaídas perforó este congelador y quedó adentro el cuerpo de la ciudadana. Ya con esos datos, la podemos encontrar en CITAC y revisar, preguntarle a esa persona si su familia ya tiene conocimiento. Porque parte de las cosas tristes que nos tocan en este trabajo a veces es avisarle a la familia sobre los hechos ocurridos. Entonces, en este caso, ya la familia sabía, ella era hija de un médico muy importante en Colombia, era paracaidista profesional, se fue a una excursión con un grupo de paracaidistas y pues pasó esto. Lo que nos dijo Roberto es que sus padres ya sabían que los padres iban a entrar en contacto con nosotros, que si le podíamos compartir el teléfono para conocer las opciones que tenían con el cadáver. A los 10 minutos me llama el papá, buenas tardes, cónsul, mi nombre es tal, yo soy el papá de esta persona, pongámosle Sara, yo soy el papá de Sara, muy tranquilo, y le digo, claro que sí, cuénteme qué información tiene y por favor infórmeme eh, cuál es su deseo con el cuerpo, qué es lo que ustedes han pensado hacer con el cuerpo. Inmediatamente el señor se quiebra, me dice que ella era la menor de sus 3 hijas y comienza como un momento de desahogo en la llamada. Y yo no les quiero contar que mientras que hablaba con él, tenían en la sala 50 personas esperando sus trámites, el sistema de trámites de la Cancillería ha caído, digamos como esos días que todo se junta al tiempo y que ustedes realmente a veces no tienen tiempo para, para eso, ¿no? Digamos, la intención de la llamada es brindarle la información al ciudadano y listo, pero en ese momento para mí era muy difícil escucharlo. Tenía muchas solicitudes afuera, el sistema caído, las personas afuera inconformes, un niño llorando en la sala, otra persona regó el café, se dañó el aire acondicionado. Háganme cuenta al momento así más difícil del día y llama el papá y se quiebra y me cuenta que esta era su hija preferida, la menor de sus 3 hijas, etcétera. ¿Y qué creen que yo hago? Le puedo colgar al ciudadano y le puedo decir, señor, después me cuenta la historia que yo en este momento necesito saber si usted la quiere en cuerpo o en cenizas. No. Ahí es donde les digo que por más trámite que sea, por más otro caso que sea, debemos acudir a nuestra humanidad. En ese momento es un papá que acaba de enterarse del fallecimiento de su menor de sus 3 hijas en unas circunstancias horribles y se está desahogando con ese funcionario consular cuya función es brindarle la información del cuerpo. Pues que me tocó avisarle a mi colega del consulado, decirle, me voy a pedir 5 minutos para hablar con el papá, encerrarme en una oficina y darle trato digno, humanitario, respetuoso a ese papá que está quebrado porque su hija falleció y está contándole a esa funcionaria consular todo el dolor que tiene. Esperar ese momento de desahogo y cuando el papá estaba un poco más tranquilo, le dije, ok, señor Juan Sebastián, cuénteme qué han pensado hacer ustedes. El señor me dice, no se preocupe, cónsul, yo ya compré tiquetes
para ir hasta California con mi esposa y mis otras 2 hijas y allá vamos a ver qué hacemos con el cuerpo de Sara. Le dije, perfecto, por favor avíseme en qué le puedo ayudar. Hay unos requisitos que deben tener en cuenta para el registro de función. Me dijo, perfecto, yo no puedo pensar en este momento. Le voy a pasar a mi hija mayor, Catalina, para que ella tome nota porque yo no puedo procesar. Le dije, perfecto, listo. A veces, si pasa mucho, es muy común que nos toca repetir muchas veces lo de la postilla, repetir muchas veces lo de cómo cremarla o cómo repatriarla, porque las personas en medio del choque en el que están, pues no cogen la información. Entonces es muy, muy, muy complejo, pero pues siempre acudiendo como a esa parte humanitaria. Acá les cuento el desenlace de esta historia. La familia viajó a California, la mamá, el papá y sus 2 hermanas, y lo que hicieron fue cremarla allá en California y esparcieron sus cenizas en un parque muy famoso que se llama Yosemite Park. El consulado apoyó con el registro civil de defunción y acompañamos a sus papás al aeropuerto de regreso. Yo les estoy contando este caso y a mí se me devuelven todas las emociones que ustedes se puedan imaginar de este caso, porque después, y no sé si ustedes conocieron este caso pasó en el 2019, pero después con este caso se presentó una tragedia muy, muy grande en Colombia porque el papá era un médico muy conocido y el caso tuvo un desenlace horrible en Colombia con su papá, que pues al final considero yo tal vez no superó la muerte de su hija y en Colombia tuvo un desenlace terrible, 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 terrible. Entonces, bueno, este es el primer caso que quería compartirles. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estos casos? Este estuvo fácil porque sus papás viajaron, sus papás tomaron la decisión de repatriar, de cremarla y de esparcir sus cenizas en ese parque, así que la función del consulado en ese momento fue únicamente expedir registro civil de defunción. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Jenny y Camila. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos, Jenny, adelante. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta frente al caso de que pase lo contrario de lo que dices, y es que la familia no tiene los recursos para viajar y en medio de la desesperación piden todas esas cosas. ¿Cómo se maneja la situación en el caso de que las familias no tengan los recursos para poder hacer todos esos trámites, a diferencia de la familia de esta colombiana? Gracias. Perfecto, Jenny. Excelente tu pregunta. Adelante, Camila. No, qué pena, es que se me quedó la mano arriba. Perfecto. Adelante, Juan Manuel. Jorge, tienes el micrófono habilitado. Muchas gracias. Doctora, yo quería preguntar algo, porque usted nos ha insistido mucho en que nosotros, bueno, en los consulados no hay recursos, no hay absolutamente ningún tipo de recursos y eh, como junto con la pregunta que hizo la compañera, sobre todo con el caso del muchacho que estaba como hospitalizado en Estados Unidos, creo que fue que se hizo muy viral. Normalmente esos recursos que usted nos dijo que se conseguía como con entidades, con ONGs, eso es algo que proactivamente se hace desde el consulado, como venga, vamos a ver qué podemos hacer, o funciona como, no sé, por decir alguna Vaki o una de estos como plataformas donde se recogen recursos, o cómo funciona eso. Gracias, Jorge, y gracias, Jenny, porque sus preguntas son súper, súper importantes en la gestión consular y eso hace parte de nuestros límites, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo que el gobierno de Colombia, en principio, no tiene recursos para repatriar de cuerpos o para repatriar personas vivas en condición de vulnerabilidad, pues es que
no hay un rubro específico para eso, pero al final muchas veces lo terminamos haciendo gracias a esa gestión, Jorge, que te cuento que hacemos. ¿Qué pasa? Colombia tiene una bolsa que se llama Fondo Especial para las Migraciones, lo conocemos nosotros como el FEM, pero ese FEM es un rubro que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores anual y es un rubro muy limitado. Pónganle en alguna época que me acuerdo que yo manejaba ese tema, eran como 400 millones de pesos. Pónganle que esa sea la cifra que tenemos. Y esa cifra es el valor, digamos, los recursos que tenemos que como gobierno distribuir en todos los casos de asistencia que se nos presentan. Entonces, para que ustedes tengan una idea de un valor, de cuánto vale repatriar un cuerpo, por ejemplo, desde acá, desde Brasil a Bogotá, supongamos una repatriación sencilla, directa a Río de Janeiro, Bogotá, una repatriación puede estar entre los 7.000 a 10.000 dólares, porque acá tenemos que tener en cuenta que es un vuelo de 6 horas, dependiendo de las características físicas y de la forma en que falleció la persona, se debe pagar un tipo de embalaje diferente. Digamos, no es lo mismo si muere una persona de 19 años, digamos de contextura normal, 1,50, que es un cajón normal, falleció en circunstancias, no sé, de infarto, y se puede repatriar tranquilamente en las próximas 2 semanas. Así es una persona, por ejemplo, que desconocemos la causa de la muerte, fue encontrada, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso alguna vez de una persona ahogada que apareció en la orilla de la playa y pues llevaba muchos días en descomposición, porque estaba desaparecida en el agua y su cuerpo estaba totalmente hinchado. Y esa repatriación nos salía como por 5.000 dólares más porque tocaba un cajón especial mucho más grande que permitiera que cupiera el cuerpo y además un tipo de embalaje con mercurio, con no sé cuáles son los químicos que le ponen para que el cuerpo retarde la descomposición y eso vale mucho más dinero para la repatriación. Entonces, en principio no tenemos recursos para repatriar estos casos y además estos recursos del FEM, en la ejecución de estos recursos se priorizan los casos de personas vivas. Y esto es muy difícil de explicar porque si yo tengo una ciudadana que tiene, por ejemplo, un cáncer terminal, que también tuve un caso así en Denver, que era una ciudadana colombiana de 36 años con 3 hijos con un cáncer terminal brutal que en 2 meses se la llevó, la familia indocumentada, los niños indocumentados, el papá trabajaba en obra de construcción y al final ellos no tenían ni siquiera para cremarla. Entonces, el mensaje es, no tenemos rubro, el poco rubro que tenemos se prioriza para personas vivas y dentro del mundo de las personas vivas se prioriza para las personas en condición de vulnerabilidad. Y ahí vamos con la pregunta de Jenny y volvemos después a la tuya, Jorge, porque mencionaste lo de Baki, que es fundamental que lo hablemos. ¿Qué pasa si la persona no tiene recursos? En este caso, pues ella era hija de un médico, la familia viajó, el desenlace pues fue al final, digamos, positivo para el consulado porque el acompañamiento se limitó únicamente a expedir el registro base. ¿Qué pasa si no tienen recursos? Ahí tendremos que entrar a analizar cuál es la situación específica. Entonces, si el papá dice, mire, yo estoy en Colombia, mi hija se fue, yo no tengo absolutamente ningún recurso para repatriarla, por favor, ayúdeme consulado. ¿Qué debemos hacer? Señor, las opciones son las siguientes. Su hija se está en la morgue de tal lugar, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de ustedes? ¿Ustedes contemplarían la posibilidad de cremar ese cuerpo, por ejemplo? Sí, doctora, no me importa, créemela, pero lo que no tenemos es plata. Les pongo el caso puntual de la señora con el cáncer. Ellos no tenían ningún familiar. En Colombia eran CISBEN grado 2 o A. No conozco bien cuál era, pero tenían un certificado de que en Colombia hacían parte del CISBEN. Em, no tenían ninguna familia. Cuando uno le explica a las personas que a veces es mejor acudir a la familia, a la propia familia, para conseguir los recursos que permitan repatriar a esa persona enferma, la solidaridad de la comunidad colombiana y de la propia familia hacen magia. Entonces, en ese caso, me acuerdo, estábamos recolectando fondos para que la señora pudiera ser retornada a Colombia. Ella quería volver a morir en Colombia. Ahí lo que hicimos fue crear una vaqui. Pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta y es que ningún funcionario del consulado, ni la cuenta del consulado,
se puede utilizar para recolectar esa vaqui. ¿Qué pasa? Así el consulado lidere la situación, digamos, sea la entidad doliente de prestar una asistencia, nosotros somos una entidad pública y no podemos recibir dinero que no provenga directamente de nuestro ministerio, ¿no? Los sueldos, los gastos de funcionamiento, el agua, la luz, el teléfono del consulado o de los trámites que hacemos, ¿cierto? Entonces, los únicos recursos que deben estar en las cuentas del consulado son o los gastos de funcionamiento que recibimos desde la capital o los gastos de recaudo, los ingresos de recaudo, que son lo que pagan los ciudadanos por los trámites. ¿Qué pasa si de repente me entraron $300 y yo digo que es la VAQUI para recolectar tal cosa? Investigación disciplinaria, pero automáticamente, no lo duden ni un minuto, porque la función del consulado no es recibir dinero para caridad social, digamos. Y esto es algo muy, muy, muy que parece simple y lógico, pero muchos colegas, muchas personas que han asumido funciones consulares de repente dicen, no, que consignen al consulado y yo hago la vaca y yo después tranquilos, yo retiro y le entrego a la señora. Justifíquele eso a la Oficina de Control Interno y Disciplinario de por qué el consulado recibió $10.000 a cuenta de quién administró ese dinero, por qué recursos se sacó. Acá en los consulados en Colombia, en el exterior, cada gasto de un sachet de azúcar, del café que servimos, del papel higiénico que compramos, está totalmente legalizado con su recibo, su cotización, el rubro exacto, cuándo entró, cuándo salió. Entonces no hay cómo justificar que esos recursos, por más obra social, por más que sea, mejor dicho, que ustedes se ganaron la canonización con esa obra que ustedes están haciendo, no hay cómo justificar un ingreso a las cuentas del consulado y menos una salida. De hecho, a veces cuando algún funcionario, cuando algún ciudadano paga un poquito de más, si él quiere que se le devuelva ese poquito de más, hay que hacer todo un trámite con la Dirección Administrativa y Financiera. Las cuentas del consulado no se pueden utilizar como si fuera pues una caja menor de venga, me consigna y yo le saco por acá. Grave, grave, gravísimo. Tengan mucho cuidado. Acuérdense siempre de estos. Ojalá si algún día ustedes tienen funciones consulares, se acuerden de mí porque es una responsabilidad que nosotros no podemos y no debemos asumir, ¿cierto? No, Diana, pero entonces no a las cuentas del consulado, sino a la cuenta del cónsul, ¿cierto? Entonces yo les digo, ustedes todos hagan 10 reales, $10 y me mandan a la cuenta del cónsul que yo pongo mi cuenta de buena gente para después yo saco la plata y se la doy al esposo. En un mes, cónsul de Colombia en San Francisco recibió de la comunidad colombiana $10.000 y no hizo rendición de cuentas y la repatriación costó 9.500 y la cónsul se quedó con $200 y robó a la comunidad colombiana, investigación disciplinaria y probablemente sanción disciplinaria. Porque, y esto saca un paréntesis también, se me viene la palabra en portugués, un recordatorio importante, y es que ustedes, funcionarios públicos, a diferencia de los ciudadanos comunes y corrientes, responden no solo por sus actos, sino por sus omisiones. Nosotros, los funcionarios públicos, respondemos tanto por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer. Y en este caso no es nuestra obligación, no es nuestro deber y excede, sería una extralimitación de nuestras competencias recibir recursos a cuentas propias, independientemente de que estén haciendo la obra de caridad más importante del año. Eso les puede acarrear a ustedes sanciones disciplinarias, incluso cárcel, porque es muy difícil demostrarle a la persona que lleva las cuentas en Colombia que es que yo recibí una plata para volvérsela a sacar y volvérsela a entrar. No, estos son recursos públicos y los recursos públicos son sagrados y deben tratarse con el mayor cuidado y la mayor responsabilidad. Entonces, nunca hagan cosas buenas que puedan parecer malas. Nunca hagan algo bueno que después les toca justificar por qué lo hicieron. Las cosas en estos casos son o no son. Entonces, ¿qué podemos hacer en esas circunstancias, Jorge? Vamos a hablar con la Asociación de Colombianos en Denver para que ellos como asociación lideren esa vaqui. Entonces ellos abren la vaqui, ellos recogen la plata, ellos se la entregan al ciudadano y ahí el consulado gestionó, participó, pero nunca recibió dinero, nunca entregó dinero, pero podemos decir que fue una gestión gracias al consulado, se acudió a la Asociación de Colombianos,
a Cáritas, a OIM, al Consejo de Refugiados. Digamos, ahí es muy importante echar mano de estos recursos de sociedad civil, que son los que al final terminan complementando mucho las gestiones del consulado. Entonces, en ese caso, para responder muy concretamente, no tiene recursos. Lo primero sería ofrecerle cuáles son las dos opciones que tiene. Una sería cremarlo, vale $2.000. La otra sería repatriarlo, dependiendo de las condiciones del cuerpo, vale $7.000, $9.000, $10.000. Si no tiene, entonces proponerle que acuda a su red de apoyo, a su red de familia. Muchas veces cuando son fallecidos en el exterior y tienen tarjeta de crédito, las tarjetas tienen un seguro de repatriación. Entonces siempre, por ejemplo, como ir descartando cuáles son esas opciones y en última, si la persona no tiene, en este caso de la señora fallecida, lo que hicimos fue con la Asociación Colombiana en Denver, postearle en la cremación y las cenizas las devolvimos por valija diplomática. Y yo fui, y esto es un paréntesis antes de hacer el break, quien trajo las cenizas desde Denver a San Francisco y después las mandamos en valija. Y ustedes no saben, cuando yo conocí el caso por 4 meses, fui a recoger a la señora en las cenizas. En el aeropuerto estaba su esposo y sus 3 niños de 14, 7 y 5 años, me acuerdo como si fuera ayer. Se despidieron de su mamá, abrazaron la caja, bueno, etcétera. Nos despedimos y entro yo al security checkpoint con mi cajita de las cenizas, con mi identificación consular, el certificado de función, absolutamente todo. Y el guardia me dice, ay, entonces, ¿y usted qué relación tiene con la fallecida? Le dije, no, ninguna, yo soy la cónsul. Y me dice, ¿cómo así? Entonces me tocó explicarle todo lo que había pasado. Y me dice, ok, vamos al cuartico. Y me llevan al cuartico y me dicen, ¿usted está 100% segura de lo que lleva en esta caja? Mi reacción fue sí, estoy 100% segura, pero en mi cabeza dije, yo nunca revisé qué había en la caja, ¿no? Por respeto al señor, a los niños, yo no abrí la caja. Error, yo debía haber revisado la caja, ¿cierto? Por supuesto, se me pasó toda mi vida por delante. Dije que me metieron en la caja, por qué me llevan al cuarto. Y al final no, fue una requisa normal, le hicieron la prueba de droga a la caja. Por supuesto salió negativo, volví con mi señora en las cenizas y las mandamos a Colombia. Pero esto para que vean el grado de complejidad de la responsabilidad que llevamos nosotros en los hombros. Al final logramos repatriar a la señora y a ellos los metimos en un programa de asistencia social para víctimas de cáncer que tenía el estado allá en Denver. Vamos con Camila, Jenny y cerramos para un break de 10 minuticos. Adelante Camila y luego Jenny. Gracias. Digamos que pasa en el evento en el que no se pueda identificar a la familia, que definitivamente no se logre establecer el contacto con esa persona que falleció o está detenida o está con una enfermedad terminal. Gracias, Camila. Son casos que casi no ocurren, ¿no? Pero pueden pasar. En ese caso, lo que nosotros debemos hacer es hacer la debida diligencia. Normalmente, cuando hay un ciudadano sin identificar, lo que nos pide la autoridad local es la identificación de huellas dactilares. Entonces, por ejemplo, en este caso que les puse ahora que nos llegó este caso del ciudadano fallecido en un accidente de tránsito, lo tiene el IML, que es como medicina legal de acá, y nos están diciendo es un colombiano, presumimos que es un colombiano, pero no tenemos cómo comprobarlo. Entonces, lo que nosotros le pedimos a ellos en estos momentos es que nos manden la toma de las huellas dactilares de los 10 dedos de las manos para nosotros enviarlas a la registraduría. Registraduría hace un cotejo dactilar con los datos que están allá y nos dice si es o no esa persona. Cuando recibimos respuesta, le avisamos a la autoridad local y ya depende de, por ejemplo, tuve un caso de una señora que llevaba como 10 años desaparecida. Allá en San Francisco nos contactó la policía y nos dijimos, identificamos un cuerpo en una fosa común. Dentro de las personas que teníamos reportadas que el consulado estaba buscando estaba esta señora Blanca Gamboa, digamos. Les informamos que apareció un cadáver, NN, si ustedes quieren hacer cotejo. Les pedimos las huellas, nos mandaron las huellas, las enviamos a registraduría y registraduría identificó que era la señora Blanca que estaba desaparecida hace 10 años. Entonces, esa es como la forma de identificar.
y buscamos a la familia de la señora Blanca, apareció su hija y al final no se pudieron repatriar ni las cenizas ni el cadáver porque era un cuerpo ya totalmente en descomposición, pero la hija viajó a como a darle santa sepultura a su mamá. Entonces, esa identificación a veces es compleja. ¿Qué pasa con el cuerpo? Por ejemplo, en casos de guerra o a veces también las personas cuando tienen un caso de ciudadanos no identificados, por ejemplo, hoy recibimos un caso que dice que la señora María Lourdes fue identificada como fallecida, estaba en condición de calle, nadie ha venido a visitarla. Nosotros acusamos recibo, informamos a Bogotá que están buscando pues, familiares relacionados con esta persona y hay unos tiempos y también depende de los tiempos de las autoridades locales. Si definitivamente pasó un año y no logramos encontrar su familia en Bogotá, no logramos que absolutamente nadie recogiera el cadáver, las propias autoridades locales tienen unos procedimientos para enterrar a estas personas que no son reclamadas. Pero normalmente encontramos dolientes, encontramos familias que se interesan por una u otra razón eh, de darle santa sepultura o devolver los restos de su familia a Colombia. Chicos, vamos a hacer uy, 11:15. Vamos a hacer un recesito de 10 minutos para que ustedes desayunen tranquilamente. Yo atiendo acá una situación y nos vemos a las 11:20. ¿Qué? 9:25, doctora. Hora Eso, colombiana. 9:25. Ya nos vemos. Entendido, doctora, gracias. Bueno, volvemos. Retomamos, espero que hayan podido ir al baño, respirar un poquito. Quería contarles antes de iniciar que tenemos una situación acá de emergencia. Le estaba contando por interno a Gregorio que me va a llevar a obligar la clase, a terminar la clase más o menos en unos 10 minutos, la charla. Yo les pido disculpas, voy a tratar de reagendar para que terminemos de revisar los casos que tenía preparados para hoy para ustedes. Pero precisamente un caso de asistencia me hace salir corriendo al hospital en este momento. Entonces, vamos a revisar solo un caso más de los casos que teníamos para hoy. Tenía el caso preparado sobre un náufrago que apareció diciendo que era colombiano, y apareció en las costas sin identificación. Esta persona resultó ser colombiana. Tuvimos muy poca información desde el principio del caso. Y pues la idea era que analizáramos este caso de la persona que apareció en aguas abiertas en medio de dos países sin saber quién era y de dónde era. Lo único que sabía era su cédula colombiana y gracias a eso logramos prestarle ayuda. Segundo, este que fue un atentado terrorista en la ciudad de Túnez. Acá es importante porque este caso me parece siempre interesante de analizar porque en Túnez no tenemos embajada ni consulado. Entonces, ¿cómo atendemos? Imagínense acá un ataque terrorista. Lo que yo les digo, los colombianos siempre estamos en todas partes. Un ataque terrorista en el Museo de Túnez deja al menos 21 muertos, 17 de ellos turistas extranjeros. Adivinen, colombiano. Y no era solo un colombiano, era un general retirado, excomandante de las fuerzas militares en Colombia. Por supuesto, ustedes entenderán y los que estén grandes como yo se acordarán de este caso de medios de comunicación. ¿Qué le tocó hacer al cónsul en esa época de Argelia? La embajada de Argelia nuestra atendió este caso en Túnez. Y el último caso que tenía preparado para ustedes hoy es el caso de una ciudadana colombiana detenida en China. Este es un poquito más reciente, como del año 2015, del año 2015, y quería que revisáramos este caso que es bien interesante porque fue una ciudadana colombiana que fue detenida por encontrar droga en su computador y fue condenada. Creo que todavía no estaba condenada, pero estaba en proceso de ser revisado su caso ante las autoridades en China. China tiene pena de muerte y una de las consecuencias, digamos, de la pena de muerte en China, del narcotráfico, del delito de narcotráfico en China, es la pena de muerte. Entonces, ¿cómo lidiamos con estas situaciones de pena de muerte? Este era el caso que quería como que revisáramos antes de despedirnos.
Entonces, este es el caso, nos enteramos por todos los medios de comunicación, fue un caso muy, muy, muy relevante, en este caso pues una tragedia, esta chica Melissa, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Juliana, de 22 años, muy joven, tal vez ustedes se acuerdan de este caso. Lo que le pasó a ella es que entrando en un aeropuerto de China, revisan y le hacen la prueba de drogas a su computador, resulta positivo, lo llevan al cuartico y resulta que tiene cocaína en su computador. Por supuesto, en tanto el drama familiar, las noticias, etcétera. ¿Qué debe hacer el cónsul en ese momento? Digamos, ¿qué análisis hacen ustedes de este caso? ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad, nuestra asistencia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos informar a la familia? Acá básicamente lo que nos dicen es que es una modelo colombiana de 22 años que fue encarcelada hace una semana por las autoridades chinas, podría enfrentarse a una pena de muerte, porque presuntamente, y acá volvemos, y es muy importante el uso del lenguaje correcto, presuntamente llevaba drogas en ese país, ¿no? Cuando nosotros decimos, es que la detuvieron porque llevaba droga, pues nosotros ya estamos empezando por hacer un juzgamiento del caso. Hasta que no esté sentenciada esa ciudadana, nosotros no podemos afirmar que ella está detenida por causa de eso. Siempre utilizar presunta, comisión del delito tal, presunto fallecimiento, a veces reportan personas fallecidas y resulta que estaban de fiesta. Entonces siempre ser muy cuidadosos en ese uso del presunto, esta es la información que contamos por el momento, ¿no? Siempre documentar, a veces en estos casos uno atiende la emergencia, hace la gestión y se le olvidó escribir, se le olvidó informar a Bogotá, lo que ustedes no informan no existe. Si la jefe de prensa en este momento entra al sistema de la Cancillería a revisar qué atención le hemos dado a esta ciudadana, ahí tiene que aparecer absolutamente todas las visitas, todas las llamadas con sus familias, todo lo que hemos hecho en el caso de ella. Digamos, siempre el mensaje es documentar, documentar, documentar. Ella fue detenida el 18 de julio, yo es que más reciente, esto ya es un caso de 2015, hace 10 años, acusada de narcotráfico, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería, en el que también se afirma que se comunicó con la madre de la joven. Es difícil creer que ella haga eso, porque no tenía necesidad económica, tiene un futuro promisorio, está en una agencia de modelaje. Ella en su momento lo que dijo era que su novio le había pedido llevar un computador y que ella no sabía que tenía droga en el computador. Abro micrófono para que ustedes me digan qué se les ocurre que debemos hacer en este caso, cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en este caso, cuáles son las funciones que debe hacer el consulado, hasta dónde llega esa competencia de asistencia consular y en qué nos debemos enfocar en este caso. ¿Alguien? Adelante, Mónica, y después Jorge, y después Sandra. Mónica, Mónica. tienes habilitado el micrófono. Gracias, Diana, y gracias al equipo de la Cancillería. Muy interesante esta charla, Diana, antes de que te vayas. Muchas gracias por tu tiempo también. Y bueno, esto abre un panorama muy interesante frente a todo lo que puede hacer, todo lo que se puede hacer desde la carrera. En este caso, pues conforme lo que nos has indicado, yo creería que lo más importante o el objetivo principal sería buscar, pues seguramente, y conociendo, digamos, el país, China precisamente, y lo estrictos que son con sus normas y sus leyes, yo creería que lo máximo que podría hacer el consulado es tratar de evitar la pena de muerte y que sea pues una condena un poco más benévola con la vida de la persona. Difícilmente creo que podamos hacer algo como traerla de regreso a Colombia o demás, porque pues a la larga también pues nosotros tenemos algunos tratados y convenios frente al cumplimiento de las normas internacionales. Me imagino que pasa igual con Estados Unidos, cuando capturan a alguien en Estados Unidos traficando, pues no, digamos, no podemos ser una defensa de la persona, pero sí buscar preservar su vida. Creo que ese es como el principal objetivo de ese caso. Excelente, Mónica. Muchas gracias por tus comentarios. Adelante, Jorge.
Sí, doctora, creo que lo mismo que dicen los compañeros, lo más importante en estos casos es velar como por el debido proceso, velar que se esté como cumpliendo, no sé, la investigación. Siempre lo que nos dice es como velar por la presunción de inocencia que se tiene desde antes de, entonces creería yo que sería como lo más importante, aparte porque nosotros no entramos a juzgar el delito como tal, sino estar como más atento al respeto, pues, por decirlo de alguna manera, de los derechos de ella, como ya que se esté como acompañando, que sí, pues digamos que esté en un lugar como adecuado, su seguridad, creería yo que sería como eso lo más importante. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tus comentarios. Adelante, Sandra. ¿Me Sandra, escucha? tienes habilitado, ¿sí? Sí. Hola a todos, hola Dina, buenos días. Bueno, para no repetir lo que dijo, pues lo que dijo Jorge era pues, de las ideas que tenía, garantizar que, pues, que la investigación sea justa, que tenga acceso, sí, o sea, como que se le garantice el debido proceso. Y otra cosa que se me ocurre, no sé cómo funcionan las leyes en China, pero visitarla, si se puede visitarla y ver en qué condiciones está, ¿no? O sea, si está en una celda, no sé, de 1 por 1 o con 10, no sé, 50 mujeres más, y velar porque las condiciones de su detención pues sean humanitarias. Escuchando las otras charlas o la charla anterior tuya, Diana, también donde decías que, por ejemplo, el tema de los países en donde había pena de muerte, que uno no podía como interferir en asuntos internos, entonces pues como que o sea, como que maniobra de actuación en ese sentido creo que no tenemos, pero sí como garantizar el debido proceso y que las condiciones pues de la persona sean dignas. Es lo que se me ocurre. Gracias. Gracias, Sandra. Todas sus intervenciones muy válidas y me da mucha felicidad porque de eso se trata esta charla y es como que identifiquemos eso. ¿Cuál es la prioridad para nosotros? O sea, igual da la persona, Gregorio. Adelante, Gregorio. Perdón, doctora. Juan Manuel Arias Senado comenta, nosotros no podemos ser su defensa oficial, sin embargo podemos informar respecto del debido proceso y transmitir información relevante. ¿Existe tratado de extradición? ¿Intentar cambiarle la pena de muerte por prisión perpetua? Excelente. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Gregorio. Sí, digamos que todas esas sugerencias que ustedes hacen están dentro del abanico de nuestras competencias y de nuestras posibilidades, pero yo creo que acá hay varios aspectos importantes a tener en cuenta y uno es cuáles son las circunstancias, qué fue lo que pasó. Es una ciudadana, sabemos, colombiana, ¿no? 100% seguros de que es colombiana, está detenida en dónde y por qué razón, ¿cierto? Ya sabemos que se presume que cometió un delito, entonces lo primero que debemos saber o tratar de averiguar es dónde la tienen, ¿cierto? Inmediatamente, si todavía no nos han, hay muchos países en donde la policía nos avisa, nos notifica, por ejemplo, acá llega un correo que dice, el día de ayer fue capturado en flagrancia el ciudadano colombiano tal cosa, la audiencia de formalización de su captura hasta tal fecha. O, señores consulado, hay un ciudadano que está detenido en esta cárcel que está a punto de morirse y hace 6 años no recibe visitas de nadie, ¿cierto? Entonces, si ya tenemos conocimiento del caso, bien sea por medios públicos, por las propias autoridades, lo más importante de primeras es saber dónde la tienen, ¿cierto? Una vez conozcamos dónde la tienen, tratar y si está el centro penitenciario en nuestra circunscripción y ojalá, en este caso, el centro penitenciario donde la tenían era muy cerca al consulado, la cónsul inmediatamente se fue, hizo presencia. Y verificó cuáles son las condiciones básicas. Acá hay una cosa muy importante que ninguno de ustedes lo mencionó y es básico, básico, basiquísimo y en eso nosotros podemos intervenir y es el idioma. Ella acaba de ser capturada en China. Probablemente ella no habla chino. Entonces, de las primeras cosas que nosotros debemos, ojalá si nos entrevistamos con ellas, es preguntarle, uno, si sabe las razones por las que está ahí, si le explicaron cuáles son sus derechos y si habla chino. Porque parte de nuestra gestión como consulado es exactamente lo que mencionó nuestro colega ahorita, y es garantizar el debido proceso. Y para los abogados y los no abogados, parte del debido proceso es que nosotros podamos entender las razones por las cuales estamos ahí, cuáles son las etapas de ese proceso,
cuáles son las opciones de defensa que tenemos y cuáles son las posibles consecuencias, ¿cierto? Entonces, traductor, súper básico. El consulado puede solicitar un traductor oficial. Comunicación, ¿cierto? Parte de las primeras presiones que uno enfrenta es la familia quiere comunicarse, una carta de la mamá, una carta de ella. Y acá con el tema de las comunicaciones, ojalá, Gregorio, después hablamos con Juanita a ver si alcanzamos a hacer una segunda charla para terminar de ver más a detalle estos casos. La comunicación, ella tiene derecho a comunicarse con el consulado, tiene derecho, revisamos si puede o no comunicarse con sus papás. El consulado podría eventualmente preguntarle al juez si permiten la recepción de comunicaciones, de cartas, siempre filtradas por el consulado normalmente, y esto también grábenselo, uno no le puede entregar nunca directamente una comunicación a un ciudadano detenido. Siempre tienen que pasar las comunicaciones por el conducto regular del centro penitenciario. Y acá abro paréntesis, a veces los propios detenidos hacen parte de organizaciones o mandan mensajes encriptados en esas cartas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las comunicaciones que salen y entran del consulado o estamos sirviendo de puente, qué tipo de comunicación, qué le están diciendo, mami, te extraño, recuerdo tus abrazos, siempre, o Jorge, avísele a Catalina que probablemente en 6 meses salgo y avísele a Valeria que le pague lo que le debo. Eso probablemente la cárcel no se lo va a dejar entregar. Entonces, siempre también tener como ese sexto sentido, esa antenita de qué estamos entregando. Tercero, condiciones de salud. Parte fundamental de nuestras visitas a los centros penitenciarios es verificar condiciones de salud y que se les esté brindando una atención adecuada. En este ejemplo que poníamos, si está con 50 o con 80 mujeres, eso también lo podemos gestionar dependiendo del lugar. Yo en Estados Unidos podía gestionar atenciones muy privilegiadas, celdas muy privilegiadas, pero acá donde las condiciones locales hacen que todas las personas brasileñas estén en esas mismas condiciones de hacinamiento, pues es muy difícil para mí como gobierno pedir un trato diferenciado para mi connacional. Nosotros tenemos como que adaptarnos a esas condiciones de detención que están en esos lugares. Y más importante, y esta es la garantía procesal, yo creo que más debemos nosotros garantizar, es eso, el debido proceso. Que ella tenga conocimiento de las etapas, tenga conocimiento de por qué está ahí, tenga una legítima defensa, se presuma su inocencia y acompañar. Nosotros podemos acompañar el proceso, estar pendientes de qué va a pasar, etcétera. Con respecto a la pena de muerte, en Colombia no hay pena de muerte, ustedes lo saben, nosotros lamentablemente no podemos intervenir directamente en los casos, no podríamos decirle al gobierno chino, como nosotros no tenemos pena de muerte, ustedes tampoco la aplican, lo hemos intentado. Ahí, y esto es bien interesante, entra la parte de gestión diplomática también, porque en la gestión diplomática nosotros podemos adelantar tratados de extradición con algunos países para que nos repatrien los ciudadanos detenidos en casos, por ejemplo, de graves enfermedades, etcétera. Yo, Sandra, veo que tienes la mano levantada y yo sé que con esto podemos abrir un poquito más la discusión, pero yo tengo afuera una emergencia muy, muy, muy grave y me toca salir al hospital. Y les pido disculpas por terminar así como tan abruptamente la charla. Me comprometo a buscar un segundo espacio para que terminemos de analizar estos casos del día a día en los consulados. Por ahora, espero que haya sido muy nutritiva, que puedan recolectar algunas cosas, algunos tips, algunas enseñanzas, algunas orientaciones en este oficio de la asistencia consular que hace parte también de esa carrera que ustedes quieren tomar, empezar, de esta opción de vida para los primeros que están acá conectados hoy. Recuerden que esto es una opción de vida, un modelo de vida que, como les mencioné, tiene muchas cosas muy interesantes, pero también muchos sacrificios, especialmente sacrificios personales. Pero también es la oportunidad de servir al país, de representar, de ayudar, de transformar vidas y de hacer como esa gestión pública que realmente tiene un impacto y un cambio en nuestra comunidad colombiana. Así que yo dejo por aquí por hoy, por ahora. Le agradezco a Gregorio, a los colegas de la Academia Diplomática, a todos los que se conectaron puntualmente y nos siguieron. Esperemos que podamos sacar otro espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá todos los que están acá, colegas, nos veamos más adelante en la carrera. Que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por escucharme. Doctora, muchísimas gracias.
Bien, gracias a todos entonces por su atención y participación. Los invitamos a consultar la página oficial del concurso y el canal oficial de YouTube, donde podrán consultar esta y las anteriores sesiones. Para todos, muchas gracias.